Marco Alejandro Antonio Camporro, soy trabajador de Cajastur, representante de los trabajadores también de Cajastur, y hasta donde alcanza mi memoria soy cliente de Cajastur. Antes era Cazador de Asturias, luego fue Cajastur, luego fuimos en uno de los proyectos del señor Menéndez, fuimos el Banco Base, un fracaso, el Banco Iberta, otro fracaso, estuvimos a punto de fusionarnos con la CAN, pero a pesar de que el PUFU, que era la CAN, lo que lo hizo fracasar fue el ansia de poder del señor Menéndez y la idea de los directivos de la CAN de que ellos también querían ser como Menéndez y mandar en la entidad que surgiese esa fusión. También estuvo la fracasada fusión con Ibercaja. Al parecer el señor Arnaldo Franco no comparte esa opinión superlativa que tiene el señor Menéndez sobre sí mismo. Liberbank sigue siendo una mentira más del señor Menéndez. Liberbank no va a llegar muy allá, es una mentira más hacia adelante, una mentira más del señor Menéndez. Y al señor Menéndez se le acaban las mentiras, ya nadie le cree. Nosotros, cuando empezamos a criticar hace muchos años a este caballo de Troya de la privatización, a este individuo que como no entró, cuando los demás entramos como humildes empleados y no aprobó las pruebas de acceso, desde el primer momento dio por sentado que la caja no era lo que tenía que ser porque no lo habían puesto a trabajar ahí. Cuando el PSOE lo puso en Cajastur, porque este señor que presume de ser un gestor político y profesional, de eso nada, es un político en el peor sentido de la palabra. El presidente, hasta ahora también, el director general de Cajastur, que también está ahí, otro pañado de la política, que después de 9 años no de trabajar, sino de figurar en el organigrama de Cajastur, porque yo jamás voy trabajando y yo soy trabajador de Cajastur de verdad y con orgullo, ahora se prejubila y no podemos saber cuánto se lleva calentito este señor. Al señor Menéndez se le están acabando, como decimos, las mentiras, y puede poner PowerPoint, puede explicarlo en ruso, puede hacerlo como quiera, con sombras chinescas, pero las mentiras son las mentiras. Y no es Europa, no es el FRO, es Menéndez y su grupo de panaguados. Los que están aquí, algunos supongo que con repugnancia moral por tener que venir aquí a aplaudir esta sarta de mentiras, esta falta de respeto a la gente. Yo, como digo, soy un trabajador de Cajastur, de los demás proyectos del señor Menéndez, no quiero saber nada. Lo único que quiero saber es cuándo se va a ir este señor, cuándo los juzgados van a hacer lo que tienen que hacer, que es pedir cuentas de lo que pasó aquí. 1.800 millones de pérdidas que anuncia este señor y todavía tiene la vergüenza de quedarse ahí. Después de haber oído estos testimonios, todavía tiene la vergüenza de quedarse ahí. Y apuntar, no falta que apunte, ya sabe que nos está estafando, que está estafando a los humildes ahorradores, que está estafando a los trabajadores, que da lo mismo que compra a políticos corruptos, a sindicalistas corruptos para que firmen acuerdos, a que compra a los medios de comunicación en Asturias para que digan que es lo mejor que nos pasó después del Pelayo, porque la mentira es la mentira y la verdad se va a imponer. Y ustedes van a ir donde tienen que estar, no aquí, van a ir a Villabona. Y en esto estamos mucha gente. Y para recuperar la banca honesta que conocimos, que no nos la contaron, que yo estoy orgulloso de trabajar en Cajastur, de ser un referente muchas veces como trabajador humilde de oficinas de la gente de los pueblos. Y yo quiero que los que decidieron en el Consejo de Administración que productos tóxicos se vendieran en la red comercial, comprometiendo a los trabajadores que la vendían, engañándolos, porque muchos de ellos, como sabéis, tienen ellos mismos y su familia toda su seguridad, y ahora enfrentándonos a nuestros clientes, a lo mejor que tenemos esa gente, ese Consejo de Administración, los que están ahí, paguen por lo que tienen que pagar. No nos creemos ya ni una mentira más. ¿Es usted un inepto o algo mucho peor? La opinión mía es la segunda, pero bueno, ya nos veremos en donde nos tenemos que ver. No es la primera vez que critico al señor Menéndez, bueno, eso me costó un despido hace años por preguntar por su salario y por cuánto habían costado las oficinas de la gran expansión y de quién propiedad antes de que Cajastur les vendiera. Y puedo otra vez decirle, no se preocupe, que esta vez no vamos a estar solos en la protesta. A usted se le acaba el tiempo. Es mentira que Europa haya mandado nada. Usted mandó un plan a Europa. Y en Europa, obviamente, y este gobierno no quiere 4 cajas más intermedias, dijeron, hágase si este señor dice que sea. Pero es un plan y una estafa que se financia metiendo la mano en el bolsillo a los ahorradores humildes, a los trabajadores y a la sociedad en general. Y yo quiero volver
a la vida que tuve cuando trabajaba en una entidad que daba gusto trabajar, que era un orgullo, que como hijo de la clase trabajadora sigo defendiendo para la clase trabajadora. Y estos sinvergüenzas y desgastados que vienen aquí a quemar sus frustraciones, que nunca fueron nada, que no aprobaron para trabajar como estoy trabajando yo, tienen que estar donde tienen que estar. Puede usted seguir mintiendo, puede hacer que la prensa publique que usted es el mejor financiero del mundo, pero la verdad está ahí. Simplemente, no se preocupen, van a pagar por lo que están haciendo. Ahora, si tienen un mínimo de conciencia, viendo los testimonios que hay aquí, ahora mismo usted debería presentar la dimisión y ahora mismo usted debería decir qué hizo todos estos años, que no fue la crisis, que no fue el FLOP, que es Menéndez y su grupo de abogado, y los metros donde quieran, en los tribunales donde quieran.